conversación. Y el valor es que podemos hacerlo más personalizado y podemos conversar respecto a esto, ¿ok? Y en definitiva, sacarle un poco el provecho a esta cuestión. Ya, yo como le estaba comentando inicialmente, tenemos muchos aliados para poder trabajar con esto, pero lo que no tenemos son los criterios, y los criterios son los que tenemos que ahora hincarle al diente. Ya cuando establezco una situación por sobre otra, o cómo yo discrimino respuestas, ¿no es cierto?, que me están entregando. Y un poco el ChatGPT, no sé, muchos códigos los vamos a sacar desde ahí, no hay que complicarse con eso. Pero en definitiva, eh, ChatGPT es una conversación, perdonen que lo establezca así. Uno conversa con ese software que suena como raro conversar con tu computadora, pero es una conversación porque tú tienes que ir iterando hasta dónde puedes ir refinando lo que te está entregando. Y ahí un poco la discusión inicial, ¿no es cierto?, es, para eso tú necesitas conocimiento y necesitas criterio. ¿Ya? Entonces, vamos a transitar por todo ese ámbito. Ya no es solamente vamos a crear documentos en R o en Markdown, en Quarto hoy día, no sé si alcanzamos a ver Quarto, para ser muy sincero, pero también vamos a traspasar por otras tecnologías que en el fondo es la tecnología generativa que es ChatGPT, que nos va a permitir poder generar muchas cuestiones, ¿no es cierto? Y en el fondo es hasta dónde yo le creo, en definitiva, y hasta dónde yo refino la búsqueda para poder generar, para poder quedarme, ¿no es cierto?, con esa salida. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes somos? Bueno, ya con ustedes hemos socializado, compartido, ¿no es cierto?, esta experiencia. Esto nace en función de toda la experiencia que hemos acumulado, ¿no es cierto? Y porque somos un grupo de personas que nos hemos dedicado simplemente a enseñar desde la pandemia hasta esta fecha en formato virtual y específicamente en tecnología open source. Ya ustedes ya saben, yo me partí con QGIS, que es una tecnología de sistema de información geográfica open source. Después seguimos con R, ahora estamos con la tecnología Python, pero siempre con un mismo relato que está detrás, con los mismos conocimientos que están detrás, pero aplicados a distintas tecnologías. Y estas tecnologías, que ustedes ven, no son aleatorios, sino que son tecnologías que hoy día el mundo lo está necesitando, lo está pidiendo, ¿no es cierto? Porque, como conversamos inicialmente con Aníbal, eh, en estas tecnologías, ¿no es cierto?, uno puede tener muchas cosas, puede hacer muchas cosas. Entonces, en vez de aprender distintos programas y tener cargados distintos programas en el computador, mejor tengo uno y aprendo a usar ese uno muy bien. ¿Ya? Y aquí, obviamente, uno podrá tomar un camino, ¿no es cierto?, si me quedo con R o bien me quedaré con Python, que más o menos son los dos grandes lenguajes que hoy día las empresas están demandando, ¿no es cierto?, para poder resolver, ¿no es cierto?, problemas de complejidades. ¿Ya? Así que bueno, ¿nosotros quiénes somos? Somos una empresa, ¿no es cierto?, que nos dedicamos a enseñar, en una primera mirada, nos dedicamos a enseñar, ¿no es cierto?, tecnologías de código abierto en distintas disciplinas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del análisis de datos, desde el punto de vista del análisis de datos espacial, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la estadística. ¿Ok? Y obviamente vamos a ir ingresando mucho más cosas, queremos conversar, ¿no es cierto?, o empezar a ver los temas de inteligencia artificial, cómo, ¿no es cierto?, podemos generar documentaciones con ChatGPT, cómo podemos generar videos, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología de código abierto, nosotros lo vamos a ir abordando. Y también, obviamente, el tema de los análisis de texto y todo eso, siempre con tecnologías de código abierto, de open source, ¿no es cierto? Porque en definitiva son tecnologías que no nos cuesta en términos, ¿no es cierto?, de pagar un programa, ¿ya? En términos de licencia, ¿ya? Así que bueno, eso es como la presentación, ¿no es cierto?, de lo que quienes somos en este primer taller que vamos a dictar, de un conjunto de talleres que tenemos pensados y creados para abordar, ¿no es cierto?, todas estas temas, ¿ya? Así que bueno, yo les pido ahora que ustedes se presenten y por qué están aquí en el fondo, ¿ya? ¿Por qué están aquí, ¿no es cierto?, cuáles son sus motivaciones y sus intereses, ¿ya? Voy a partir por Aníbal. Súper, gracias Cristian. Bueno, mi nombre es Aníbal Labra, yo soy sociólogo, actualmente trabajo en el monitoreo de proyectos de tipo ambiental, eh, revisando indicadores, que son indicadores de diferente tipo, pero generalmente más cuantitativos. Y, digamos, mi acercamiento con R es iterativo, pero
sin tanto éxito como me hubiese gustado. O sea, he hecho varios cursos de R y nunca he logrado como capturarlo como para tenerlo como una herramienta porque justamente no estoy acostumbrado a programar. Esa es una barrera que puedo detectar. Aunque sí entiendo la lógica con la que viene la programación. Me di cuenta hace poco hablando con una amiga sobre R, que efectivamente entiendo esa lógica de un poco los if, ¿cachai? Los loops, toda esa dinámica. Pero la parte más práctica aún me cuesta, entonces me gustaría reforzar eso y R Markdown para generar documentos personalizados, ¿cachai? Con un análisis básico o más complejo incluso. Yo sé que es una herramienta poderosa y me gustaría aprenderla. Gracias, Aníbal. Catherine, Bueno, yo soy Catherine Flores y estudié geografía, así que mi aproximación a los programas va más por la parte de sí, pero aparte he trabajado mucho con Power BI y utilizo mucho inteligencia artificial, más que nada como para estructurar procesos, no tanto como para sacar un producto como grueso de ahí. Y me interesa mucho el taller, aunque no manejo casi nada del tema, por la parte del diseño de producto. Como que creo que podría ser como un enganche bien interesante entre lo que sé y lo que podría aprender acá. ya, súper, gracias, Catherine. Angélica, Hola, hola. me había dado cuenta que tenía el nombre mal escrito. Ah, disculpa, Naira. Pero decían Angélica, yo no respondía. Ah, por eso, ya. Bueno, yo también estudié geografía. Egresé hace un ratito ya, se me ha dificultado bastante encontrar trabajo y la verdad es que vendría siendo como mi primer acercamiento a este tipo de plataformas. Ya. O sea, nunca te has acercado a R. No, ayer estuve como turisteando en YouTube, pero nada Ya. más. Ok, bien. A ver, quiero precisar una cosita respecto a eso. Vamos a tener siempre dos programas en nuestras miras, ¿no es cierto? Que es Python por un lado y R por otro. Ambos, ¿no es cierto?, requieren cierto lenguaje de programación. Cuando ustedes conversen, van a encontrar dos grupos de personas, los R lovers y los Python lovers, ¿ya? Y ambos grupos van a decir que su programa es el mejor del mundo, ¿ya? Y te van a dar todas las virtudes que tiene ese programa por sobre el otro, ¿ya? Yo conozco los dos mundos y por lo tanto soy más neutral en ese sentido. Y aquí tengo una anécdota. Yo me acuerdo que una vez tomé cursos de R en la mañana y tomaba cursos de Python en la tarde. Entonces, como en la mañana era R y la tarde Python, ¿ya? Y al final del día, los dos profes le echaban tierra, ¿no es cierto?, al otro programa. O sea, el de R, obviamente R era lo mejor y Python, ¿qué es esa cosa? Y el de Python, ¿qué es esa cosa de R? ¿Ya? Ahora, lo que sí hay que tener claro es lo siguiente. R, como dice Aníbal, es más ameno para uno que no es programador, pensando que somos disciplinas que no venimos de la programación, ¿ya? R está pensado por estadísticos para hacer análisis estadístico, por lo tanto es mucho más amigable a nuestras concepciones. Python es un lenguaje de programación hecho por programadores que simplifica la programación. Por lo tanto, si uno como profesional que no tiene la formación de programador se acerca a Python, va a ser un poco más distante, es mucho más árido, ¿no es cierto?, aprender Python, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque si uno quiere llegar a dominar los dos programas, el primer paso sería aprender R y después Python. O sea, dominar un poco las lógicas de programación que son mucho más amenas y después ir al tránsito de Python, ¿ya? Para los que no somos programadores, obviamente. Y si uno quiere acercarse al análisis de datos, el primer paso es avanzar por Excel. Excel, con el C, con todas esas formas de programación, te va a permitir de una forma amena entender la estructura de base de datos, la estructura fila-columna, la estructura de segmentación y todo eso. Entonces, si uno quiere aprender a transitar por este mundo, el primer paso sería Excel. Es como aprender a gatear. Gatear es Excel. Si uno quiere aprender después a caminar, yo les recomendaría, ¿no es cierto?, R. Y si ahora quiere aprender a correr, entonces pasen por Python. Y ya con eso, uno tiene, ¿no es cierto?, como esas concepciones y esas facilidades para poder avanzar hacia estos programas, ¿ya? Pero nunca
esto, ¿no es cierto?, tiene que dejar de lado el conocimiento. Ojo con eso. O sea, conocimiento estadístico, por ejemplo, si no se calculara una media, difícilmente voy a llegar a programar para que me calcule el programa, valga la redundancia, una media. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Entonces, siempre tiene que estar detrás, ¿no es cierto?, todo esto. ¿Ya? Ahora, evidentemente, para los que no somos programadores, insisto esto, los cursos en YouTube tienen ciertas ventajas, pero tienen muchas dificultades. Y la primera dificultad que yo le encuentro es que están muy maqueteados. Todo funciona en YouTube. O sea, el curso siempre funciona y siempre llegan los resultados y todos los gráficos. Pero cuando uno empieza a adecuarlo a nuestra realidad, a nuestros datos, nada funciona y te vas a encontrar con sin números problemas. Por lo tanto, yo en ese sentido siempre como una primera aproximación los vería, pero si quiero aprender realmente, tomaría siempre cursos independientes donde sea, tomaría cursos porque están más sistematizados y después me devuelvo a YouTube ya para cosas más específicas porque entiendo ya cuáles son algunas cosas. ¿Ok? Entonces, esa es mi recomendación, mi humilde recomendación en este tema. ¿Ok? Ya, vamos chicos, ¿les parece? Hagan todas las preguntas que quieran, me interrumpen todo el rato que ustedes quieran, no hay ningún problema, todos nos conocemos, somos poquitos y aprovechemos esto, ¿ya? Si quieren hacer preguntas, por ejemplo, más específicas de R o más básicas, comillas, de R, háganlas nomás, no hay ningún problema y las vamos a ir respondiendo. Y para ello sí necesito que ustedes hayan descargado del enlace en los materiales, porque con esos materiales vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, partamos ya con este taller. Y la primera parte, ¿no es cierto?, es una introducción a Markdown porque uno tiene que entender en cierta medida que R es un universo, ya ni siquiera es un mundo, es un universo. Y por lo tanto, al ser un universo, uno no puede decir yo tengo nivel, comillas, de conocimientos básicos, medios o avanzados de R. No, eso es imposible poder precisarlo. La pregunta ahora que uno tiene que, o sea, la respuesta que uno tiene que dar en términos de qué lo que sabe de R es lo que yo puedo hacer en R. ¿Me siguen? Es decir, yo puedo hacer estadística en R, yo puedo analizar texto en R, yo puedo crear un documento en R. Eso es lo que yo debiese dar como respuesta y ya dejamos atrás, ¿no es cierto?, este nivel básico, medio e intermedio. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque esto es una introducción. Ya acá R es un universo y Markdown debe ser otro universo, ¿no es cierto? Que está inserto dentro de este universo. Entonces, estamos hablando de muchas cosas eh, que muchas veces uno no puede desconocer y es muy difícil que uno pueda conocer todo el universo, ¿no es cierto?, de estos elementos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a trabajar en estos tres elementos, que es el Markdown, obviamente para conocerlo, cuál es el flujo de trabajo, y lo más importante, cómo, ¿no es cierto?, tenemos nosotros los elementos en el Markdown, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar en estas tres líneas y al final vamos a hacer el práctico que ya más o menos les maqueteé un poco los temas, o sea, el screen, ¿no es cierto?, se los maqueteé, pero en definitiva es para que veamos, ¿no es cierto?, nos centremos en los códigos, qué es lo que hacen los códigos y cómo modificamos esos códigos en particular, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es R Markdown? O sea, ¿qué más? Básicamente, ¿qué es Markdown? ¿Ya? Porque R Markdown es Markdown en R, ¿cierto? Por lo tanto, Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite convertir, y esto es lo importante, un archivo con texto y código, ¿no es cierto?, en varios otros tipos de archivos. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a fusionar acá es texto más código. ¿Ya? Pero ojo, cuando uno trabaja en R es código. Código con texto, uno puede hacer comentarios, pero sigue siendo código más texto. En Markdown es al revés la lógica. Es texto y se inserta el código. ¿Me sigue? En R, cuando uno trabaja en R, cuando trabaja en Python propiamente tal, es código donde uno inserta porciones de texto, ¿no es cierto?, con una nomenclatura especial que es el gato para hacer los comentarios. Pero acá lo tenemos que pensar al revés, que es texto y le vamos a insertando el código. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Ahora, ¿de qué me va a permitir esto? Bueno, transformar este texto plus código, ¿no es cierto?, en otros textos, en otros archivos, en otros documentos, ¿ya? Por ejemplo, HTML, por ejemplo, PDF, por ejemplo, ¿no es cierto?, en archivos Word o bien presentaciones en PowerPoint, ¿ya? Entonces, me va a permitir poder transformar este texto plus código en estos otros formatos, ¿no es cierto?, de archivo. Ahora,
Donde hay un tema acá es que para poder transformar PDF necesito un compilador LaTeX. Lo vamos a ver. Necesito compilar, ¿no es cierto? Necesito descargar un programa para que me permita poder generar los archivos en PDF. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo, ¿no es cierto?, que tiene R Markdown? Lo podemos representar en este esquema, ¿no es cierto? Es que vamos a tener un R-script, ¿no es cierto?, como lo que ya todos conocemos, que es un R-script, ¿no es cierto?, es donde uno escribe sus códigos, ¿ok? Vamos a tener data, obviamente, vamos a tener data en distintos formatos, aquí está especificado en SSV, pero recuerda que R puede leer, ¿no es cierto?, desde Excel, SSV, ¿no es cierto?, a formato data, formato SAP, SPC, data, y cualquier otro formato, incluso, ¿no es cierto?, los check files, también lo puede leer, ¿ya? Y este es como el centro de toda esta expresión, ¿no es cierto? Vamos a aplicar un Markdown, que es esta lectura, ¿no es cierto? Este programa que te permite, este lenguaje que te permite unir, ¿no es cierto?, código más texto, a partir, ¿no es cierto?, de este concepto que es el tejer, el knit, ¿ya? Que es como un tejido, ¿ya? O el renderizado, ¿no es cierto?, que se llama en otros programas, pero aquí se llama el tejer, ¿ok? Para hacer una transformación, ¿no es cierto?, o una conversión bajo este concepto, ¿ya? El PANDOC, que te permite tomar esta expresión y convertirlo a documentos universales, ¿ok? Documentos universales. Bueno, ¿y cuáles son los documentos universales? Bueno, HTML, Word, por ejemplo, y PDF, pero PDF asociado, ¿no es cierto?, a este compilador LaTeX, ¿ya? A este compilador LaTeX. Entonces, ¿puedo transformar en una primera instancia HTML, Word y PPT? Sí, lo puedes hacer sin necesidad de descargar otro programa como el LaTeX. Pero si yo quiero transformar ese documento a PDF, necesariamente necesito este compilador LaTeX, ¿ya? Ahora, insisto en este punto. Markdown es tan potente que te permite poner texto, te permite poder poner códigos, pero además te permite poder, ¿no es cierto?, también escribir códigos en LaTeX, ¿ya? En este lenguaje LaTeX, para tener expresiones matemáticas, que eso es lo que nosotros vamos a ver también al final, ¿no es cierto?, en el práctico. ¿Ok? Ahora, el símil con cuarto, ¿ya? Markdown inicialmente te permite poder trabajar con estas expresiones, ¿ya? Pero cuarto, mejora todas las prestaciones de Markdown, me las mejora, ¿ya? Y te las mejora de tal punto, ¿no es cierto?, que te permite poder generar ahora presentaciones en PDF de calidad profesional, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Que eso requiere para un taller propio en Word, ¿ok? Pero, si yo entiendo bien las lógicas de R, o sea, de Markdown, perdón, es lo mismo en cuarto. No cambia, cambiará algunas cosillas, pero en general es exactamente lo mismo. Por lo tanto, el esquema o flujo de trabajo de acá, de Markdown, es el mismo que voy a utilizar para cuarto, ¿ya? E incluso puedo enseñarle un truco, les puedo enseñar, ¿no es cierto?, de que cambiando la extensión del archivo que vamos a generar, RMD, a QMD, te lo transformo inmediatamente a cuarto. O sea, en el fondo, si yo me aprendo esto bien, cuarto, la transición hacia cuarto va a ser mucho más fácil porque en el fondo sigue siendo exactamente la misma, ¿ya? Así que por eso lo vamos a centrar más en Markdown, de todas las lógicas de Markdown, porque después cuarto la transición es sencilla, ¿ok? Ya. ¿Cuáles son los elementos principales, ¿no es cierto?, de Markdown? Bueno, estos tres. El texto, que es Markdown, es donde yo escribo. Recuerden que yo le inserto los códigos, ¿no es cierto?, a este texto Markdown, pero existe otro elemento, ¿no es cierto?, que son los metadatos, los famosos YAML, ¿ok? Que en el fuente es que en términos muy simples, ¿no es cierto?, en su abreviación, es un lenguaje de no marcado, ¿ya? Es una fuente de serialización de datos legibles por humanos. Eso es como viene siendo su expresión, ¿no es cierto?, eh, más al español, ¿ok? Que en definitiva lo que te va a permitir es poder formatear el texto, ¿ya? O sea, la estructura entonces de un texto Markdown va a tener los YAML, texto y código. Estos son los tres elementos que va a tener, ¿no es cierto?, un texto Markdown. ¿Ok? Entonces vamos en este sentido, ¿ya? ¿Qué es un YAML? ¿Ok? Un YAML es esto.
Y cada vez que ustedes abran un archivo en Markdown, te va a aparecer algunas cosas de esta, porque esto ya tiene como más elementos, ya tiene muchos más elementos detrás, ¿ok? Pero nosotros lo podemos abrir, te va a aparecer un título, el autor, el date, el output y se acabó. Esos son como los 4 elementos fijos que va a traer, ¿no es cierto?, nuestro ya. Ya aquí yo puedo ir, obviamente, parametrizando, colocándole más elementos, ¿no es cierto? Y cada elemento, evidentemente, significa algo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en HTML, document, entonces en el fondo aquí va a tener dos salidas, el PDF, documento en PDF y documento en HTML, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Esto va a ser el flotante, es decir, que yo voy a pasar el crop y va a quedar como algunos elementos que van a estar flotantes. El índice va a ser flotante, ¿ok? Un scroll suave, el tema, journal, que tenga como un formato de revista, por ejemplo. Entonces, yo puedo ir jugando con todos esos elementos. ¿Ya? También puedo parametrizar, por ejemplo, los anchos y los altos de las figuras que se vayan insertando, ¿no es cierto?, dentro de este texto. ¿Ya? Y ahí también puedo parametrizar en qué unidades de medida quiero, ¿no es cierto?, ese inserto. Recuerden que esto es un programa gringo y por lo tanto trabajan en pulgadas, trabajan en otro sistema métrico, ¿no es cierto? Y acá tenemos que transformarlo, ¿no es cierto?, a nuestro sistema para que más o menos confirme, ¿ya? Pero bueno, ese es como este Jam. Nosotros vamos a poner nuestro título, nuestro autor, el date, ¿no es cierto? Y las salidas que vamos a querer nosotros, ¿ya? Este es un tipo de elemento, ¿ok? Ya. Ahora, ¿cómo trabajamos en términos de sintaxis? Ya, vamos a Markdown, la sintaxis de Markdown. Entonces, para la sintaxis en Markdown, yo lo separé en encabezados, textos, listas, imágenes y vínculos. ¿Ya? Cómo yo puedo generar encabezados, cómo yo puedo escribir los textos, las listas, cómo puedo insertar imágenes o cómo puedo insertar también vínculos. ¿Ok? Entonces, en Markdown vamos a tener, ¿no es cierto?, todos estos niveles que están dados por los numerales, por los gatos, ¿ya? Entonces el título va a tener un gato que va a ser de primer nivel, y así en la medida, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando en los niveles, le vamos a ir agregando, ¿no es cierto?, los gatos, ¿ya? Entonces un subtítulo puede ser de segundo nivel, 2 gatos, algo como un apartado, tercer nivel, ¿no es cierto?, 3 gatos, ya algo más específico, ¿no es cierto?, 4 nivel, 4 gatos, ¿ok? Entonces, evidentemente acá, ustedes van viendo, ¿no es cierto?, cuántos niveles van a tener a partir de los gatos que ustedes van a colocar justamente acá, ¿ya? Una cosa importante es que el tamaño, ¿no es cierto?, está predefinido, aun cuando uno los puede parametrizar. Es decir, el tamaño de esto va a ser mucho más grande, se entiende, que lo de los niveles, ¿no es cierto?, que vienen posterior a esto, ¿ya? Entonces, la primera cuestión son los encabezados. Los encabezados van a estar dados por los signos gatos, ¿ok? Ya. Texto. Recuerden que vamos a escribir texto. Entonces, aquí yo tengo una expresión, ¿no es cierto? Una expresión que se equivale a la salida. ¿Te das cuenta de la salida? Entonces, fíjense ustedes acá cuál es la lógica de esta presentación, ¿ya? A ver, estos elementos, esta palabra, nitear, ¿no es cierto?, que es como tejer, si yo la quiero subrayar, fíjense lo que tengo que colocar adelante. ¿Ya? Tengo que colocarle ese símbolo, un guión, y después un guión. Y te va a quedar, ¿no es cierto?, tachado. ¿Ok? Ya. Si yo quiero, por ejemplo, escribir un elemento de R, lo tengo que colocar, ¿no es cierto?, con esas comillas. Y te va a aparecer, ¿no es cierto?, un elemento de R. Por ejemplo, ya estoy trabajando en mi documento. Estoy analizando la correlación entre la escolaridad y el salario. ¿Ya? Yo lo coloco en un código de R, ¿no es cierto? Coloco, ¿no es cierto?, el core.ts, escolaridad, salario, pero no quiero, solamente quiero que me lo ejecute, que no me lo muestre, no lo visualice. Entonces ahí voy a ocupar una expresión. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya, R lo guardó en su memoria como un objeto, ¿no es cierto? Entonces con la correlación entre esa expresión te guardó el resultado, el número. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo colocar acá, ¿no es cierto?, este código, ¿no es cierto?, comillas, R, el objeto, el valor del objeto, o el objeto, el número, el nombre del objeto, comillas, y te va a mostrar el valor. ¿Me sigue? Te vamos solamente a mostrar el valor. No el código que te lo generó, ni nada por el estilo, sino que solamente el valor. ¿Ya? Entonces, esta es una forma que te permite poder mostrar, ¿no es cierto?, mostrar objetos
sin mostrar el código, sin mostrar absolutamente nada, ¿ya? Pero obviamente ese código tiene que estar ejecutado, pero no visible para la lectura. ¿Me explico? ¿Ya? Ya, entonces ahora, una función, ¿no es cierto? Una función en R lo vamos a colocar también con comillas, ¿ya? Y si queremos ennegrecer, fíjense ustedes que está ennegrecer, lo vamos a utilizar con dos asteriscos, ¿ya? Con dos asteriscos, nosotros, ¿no es cierto? Ennegrecemos una palabra dentro de R, ¿ya? Ahora, si queremos nosotros colocarlo de forma itálica, ¿no es cierto? La palabra, colocamos un guión abajo, un guión después, y esto se va a transformar, ¿no es cierto?, en forma itálica. ¿Ok? Entonces aquí tenemos opciones, ¿no es cierto?, de poder escribir alguna sintaxis en Markdown. ¿Ok? Ya, entonces, del texto ahora pasamos a las listas. ¿Ok? ¿Ya se entiende? Voy a repetir. Si quiero tachar, coloco, ¿no es cierto?, un guión antes y un guión después y tacha. Si quiero ennegrecer con dos estrellitas antes y después, se ennegrece. Si quiero ahora colocarlo de forma itálica, ¿cierto? Entonces ahora lo coloco un guión antes y un guión después. ¿Ok? Ya, las listas. Ya, ¿cómo vemos las listas, ¿no es cierto?, en este término? Ay, perdón. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cómo vemos las listas, ¿no es cierto?, en tal sentido. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo quiero, por ejemplo, colocar un puntito negro, ¿ya?, como una lista, un viñeta, fíjense ustedes que es un guión enter, o el tab, guión tab, y coloco esta expresión. ¿Ya? Si lo quiero, ¿no es cierto?, como una sublista, tal cual como aparece acá, entonces van a ser dos tab, el guión, un tab, para que te quede de este formato. ¿Ya? Y los números, no se coloca nada, simplemente se coloca en numeración, ¿ya? Tal cual como está justamente aquí, ¿ya? Entonces ahí tenemos otra forma de escribir, ¿no es cierto?, las famosas listas, ya, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto. Entonces, guión tab, y te permite un puntito negro, ya, dos tab, guión, te va a permitir, ¿no es cierto?, este puntito blanco como una sublista, y los números simplemente se colocan como, ¿ya? Al igual que en las letras, si por ejemplo acá yo quisiera poner A, B, C, D, también es exactamente la misma lógica. ¿Ok? Ya. ¿Cómo insertamos imágenes? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, dos elementos ahora. Ya podemos colocar el nombre y aquí, ¿no es cierto?, la extensión de donde podemos encontrarla si es que es una imagen que está, ¿no es cierto?, en la web. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que exclamación, paréntesis, corchete, el nombre de la imagen y la URL donde nosotros vamos a encontrar esa imagen. ¿Ya? Pero también lo podemos hacer desde tenerla guardada, ¿no es cierto?, en una carpeta, y ahí el procedimiento va a ser mucho más fácil porque simplemente es insertar la imagen y lo vamos a mostrar cómo nosotros podemos insertar la imagen a partir del visual. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo podemos también tener vínculos? También en la misma expresión, ¿no es cierto? Simplemente colocándole es el corchete, el nombre y la URL. ¿Ya? Entonces, si uno quiere citar, por ejemplo, elementos que están en la web, simplemente coloca esta expresión y te va a colocar, ¿no es cierto?, esa dirección, ¿no es cierto?, para esta expresión. ¿Ya? Bien. Ahora, los códigos, recuerden, los metadatos, la sintaxis y ahora, ¿no es cierto?, los códigos, que son los tres elementos que va a utilizar R Markdown. ¿Ya? Recuerden que los metadatos nos permiten poder serializar, formatear, ¿no es cierto?, el documento. Eh, Markdown, ¿no es cierto?, te permite poder escribir, ya revisamos, ¿no es cierto?, algunas de las sintaxis para la escritura, y ahora, ¿no es cierto?, vamos a insertar los códigos, ¿ya? Entonces, estos bloques códigos tienen ese nombre, chunk. ¿Ya? Los chunks van a ser nuestros bloques códigos. Y acá fíjense ustedes que cuando yo quiero generar o quiero insertar un chunk, voy a hacerlo, ¿no es cierto?, a partir de las letras Control Alt I. ¿Ya? Control plus Alt plus I me va a permitir poder generar, ¿no es cierto?, un código chunk. ¿Y qué puede hacer ese código chunk? Bueno, ejecutar códigos de R. Eso es lo importante, ejecutar los códigos de R. ¿Ya? Ejecutar los códigos de R. Y acá, cuando uno ejecuta los códigos de R, aparece, ¿no es cierto?, fíjense ustedes, esa llave R, y aquí yo puedo parametrizar muchas cosas en esos códigos de R. ¿Ya?
¿Qué cosas puedo parametrizar en esos códigos de R? Toda esta lista. ¿Ok? Vamos viendo. Acuérdense ustedes que cuando uno ejecuta un código de R, a veces aparecen mensajes, a veces aparecen advertencias y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué puedo colocar acá? Primero, el nombre del código. Aquí yo no lo puse, pero puede colocar el nombre de ese código. ¿Ya? Por ejemplo, acá se llama, podríamos colocarle como importar librerías. Perfecto. Si los mensajes, después le pongo una cláusula, que los mensajes sean falsos, no me va a mostrar los mensajes. ¿Se acuerdan que cuando uno instala una librería en R aparecen algunos mensajitos abajo? ¿No es cierto? Bueno, yo le puedo decir que no me muestre los mensajes, que no me muestre los warnings, las advertencias, ¿ya? Que aquí aparecen tres elementos que son muy interesantes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la ejecución de los códigos? ¿Ya? Y cuando hago eval false, ¿no es cierto? Me va a mostrar el código, pero no lo va a ejecutar. Entonces, si yo le coloco esta cláusula de la eval e igual false, me va a mostrar este código, pero no lo va a ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Por default, ¿no es cierto? El eval es verdadero. Es decir, me va a mostrar y ejecutar el código. ¿Se entiende? ¿O no? Entonces, si yo le coloco esto, false, quiere decir que no me va a ejecutar el código, pero sí lo va a mostrar. ¿Ya? Ya. Este es muy importante, el eco. El eco. Si el eco es false, si el eco es false, ¿ya? Me va a esconder el código. Esconde el código, pero lo ejecuta sin resultado. ¿Ya? Echo false esconde el código, lo ejecuta, pero no me va a mostrar el resultado. Lo va a esconder. ¿Ya? O sea, perdón, imprime el resultado. Lo va a mostrar. Me retracto. Va a esconder el código, lo ejecuta y muestra el resultado. Solamente esconde el código. ¿Ya? Y el include false ahora, el include false, ¿no es cierto? Te va a ejecutar el código bloque que tenemos acá, no lo va a mostrar, ni va a imprimir los resultados en el documento. ¿Ya? ¿Cuándo ocuparía un include false, por ejemplo? Supongamos estoy trabajando con una base de datos y estoy haciendo una reportería, ¿no es cierto? Ya, y para poder tener resultados sobre esa base de datos, necesito tenerla cargada. Pero en una reportería uno no quiere mostrar, ¿no es cierto?, en la ejecución de cómo cargó esa base de datos. Por lo tanto, yo pondría, no sé, o sea, el write, ¿no es cierto?, Excel base de datos XY, y le pondría después el include false solamente para que me lo ejecute y lo mantenga ahí y trabajar sobre esa base de datos. ¿Ya? Entonces, ahí yo ocuparía, ¿no es cierto?, el include false. Bueno, generalmente uno lo ocupa en ese. ¿Ok? Entonces, si esto le parece muy raro aprenderse todas estas cuestiones, no se preocupen, porque acá fíjense ustedes que hay como una ruedita, una tuerca, ¿se dan cuenta? Aquí hay una tuerca, ahí, y si quiere lo puedo mostrar aquí también, una tuerca, que si uno aprieta acá, te deriva, ¿no es cierto?, a todos estos parámetros. Entonces uno también lo puede ir ajustando, ¿no es cierto?, en esos parámetros, ¿ya? Pero lo importante es que uno aprenda qué significa cada uno de ellos, ¿ok? Ya. Eso, eso básicamente, hay mucha información, ¿sí? Pero ahora vamos a trabajar en un texto para que ustedes, ¿no es cierto?, vayamos ejecutando toda esta expresión, ¿ya? Entonces voy a cerrar acá, yo me voy a ir a R, tu, 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 y voy a ir a trabajar en mi texto. Oye, una cosa, pregunta, no les hice esta pregunta. Versión de R que ustedes tienen, ¿cuál es? Yo tengo la 4.3.3, que creo que es la última, ya, y se los digo porque yo había hecho este cursito en otra instancia y y en ese curso trabajé con una versión anterior. Y en esa versión anterior, algunos displays, ¿cierto? Algunas cosas que se van viendo acá es totalmente distinto, por eso les pregunto.
¿ya? Por si no, no se preocupen, si hay algo distinto, verifiquemos primero las versiones y después nos preocupamos de los distintos. ¿Me siguen? Sí. Oye, yo tengo el 3.6.2. Ya, entonces hay alguna cosita que va a ser distinta para ti, ¿ya? Ya. Lo que vamos a mostrar acá, cambió un poquito la interfaz, Ya, yo no tengo R instalado, porque nunca lo he usado. ¿ya? Entonces para Pero Catherine, si me comparten un link como para poder descargarlo e instalarlo no, mientras tanto, mira, te voy a que no sé decir algo, cómo mira, tenerlo. mira, mira. Ándate a POSIX Cloud, POSIX Cloud, ¿Ya? ¿Ya? no, espera, vamos a, vamos a trabajar en POSIX Cloud, es que te va a permitir Cloud R. Ese. Búscalo en Google, POSIX Cloud R. ¿Ya? Avísame cuando estés ¿Ya? listo. ¿Sí? Y te vas ahí a POSIX Cloud, Ujú. ¿ya? Ahí lo vamos a loguear. Yo voy a usar una cuenta de la U, esta. Y acá, si lo hiciste, Catherine, vas a estar en un espacio de trabajo, ¿ya? Y aquí en este botoncito, Catherine, donde dice New Project, ¿Ya? yo lo despliego y te van a aparecer, ¿no es cierto?, un New RStudio Project. Aprieta acá. Que es más rápido que estar instalando el programa acá. Ujú. Me imagino que está cargando, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces aquí ya. tienes tu Voy a New consola R, Project, ¿cierto? ¿sí? Aquí tienes tu consola R. Y aquí en File, New File, vas a tener todos los elementos de R, Ya. ¿ya? Entonces ahora, Ujú. ¿cuál es el cuidado, Catherine? Que tienes que subir los documentos acá, ¿ya? Y para eso tienes que subirlos desde en Upload. Tú presionas acá, te va a salir, ¿no es cierto?, un buscador, seleccionar archivo y empiezas a buscar, ¿no es cierto?, los archivos, sobre todo la encuesta, la base de datos. Ya. ¿Te sigue? ¿Ya? Sí. Y si quieres también el script. Ahí, Ya. no sé si se puede hacer los dos al mismo tiempo. No, de a uno. ¿Ok? Ujú. Ya, ahí está. Ya te lo dejo. Entonces, este es muy bueno. Obviamente es limitadito en términos de capacidad de almacenamiento y de las cosas que uno puede hacer, pero salva para escribir código. O sea, en ese sentido no. Ahora, si tú quieres tenerlo así forever en línea, vas a tener que pagar porque esto es la versión gratis y hay una versión de pago. Y ahí obviamente puedes tener mucha capacidad de memoria, ejecutarlo en la nube, todos los procesos y todo lo que tú quieras. ¿Ya? Si es que no quieres trabajar en local, en el disco local. ¿Ok? Ya. Ya. Vamos acá. Ya. Partamos desde aquí. Ya, acá, fíjense ustedes, si uno se va a File, New File, siempre va a aparecer, ¿no es cierto?, los elementos que puedo abrir, códigos que puedo abrir, ¿ya? Entonces puedo abrir un RScript normal, ¿no es cierto?, un cuarto document, un cuarto presentación, RNotebook o RMarkdown. Si yo aprieto el RMarkdown acá, va a aparecer este cuadro de diálogo, ¿ya? Este cuadro de diálogo. Y acá le podría colocar, ¿no es cierto?, como un nombre que puede llamarse prueba, ¿ok? Y en este cuadro de diálogo, ¿no es cierto?, tú puedes elegir un documento, presentación, un Shiny, que te permite poder hacer páginas web, ¿no es cierto?, vincularlo con dashboard o gráficos más dinámicos, muy interesante esto, o de un template. Ahora, si yo elijo esta opción, le puse prueba, nombre, fecha, ¿no es cierto?, me da tres opciones además. Quiero un documento HTML que viene por defecto, quiero un documento PDF, pero aquí me tengo que detener. Y aquí te dice, mire,
Si usted quiere un elemento PDF, requiere esto, el MikTeX para Windows o el MakTeX, ¿no es cierto?, para iOS. ¿Ok? Entonces yo necesito tener, para poder generar un archivo PDF, necesito tener, ¿no es cierto?, el MikTeX. O bien, ¿no es cierto?, un archivo Word y obviamente el requerimiento de instalación es tener un Microsoft Word. ¿Ok? Ya. Entonces yo voy a apretar, voy a dejarlo por defecto HTML. ¿Ok? Y esto es la página de prueba para todos. O sea, cuando uno genera desde cero, ¿no es cierto?, un documento, es esto lo que te va a aparecer. Nuevamente, ¿cuál es el jump? Aquí está. Fíjate que viene muy chiquitito. El título, el autor, la fecha y la salida. Nada más. Eso es lo que va a venir por defecto. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, va a venir un bloque short, ¿no es cierto? Después va a venir un título. Recuerden que este es de segundo nivel porque tiene dos gatos, ¿no es cierto? Un texto, ¿ya? Y nada más. O sea, esto es lo que va a venir por defecto. Ahora, ¿por qué quiero partir con esto? Porque una de las cosas que siempre va a estar haciendo, ¿no es cierto?, es este tejer. Y aquí está el comando. Fíjense ustedes, el tejer, el next está justamente ahí, ¿ya? Y yo lo voy a hacer, ¿no es cierto?, para HTML. Me va a decir dónde lo guardo. Ya lo quiero guardar acá. Y esto lo voy a llamar prueba, ¿ya? Prueba 1, Marta. ¿Ok? Es solamente una prueba. Lo voy a guardar y lo va a ejecutar. Y en el visor te va a mostrar, ¿no es cierto?, justamente el texto que está acá, te lo va a mostrar aquí. ¿Ya? Eso es como una cuestión de prueba solamente en esta cuestión. ¿Ya? Entonces ahora, no sé si voy muy rápido o no, ustedes me van diciendo, pero ahora yo le diría lo siguiente. Si quiero tener un archivo, ¿no es cierto?, en PDF, fíjense, no lo hagan ustedes esto porque no creo que tengan el látex y les va a arrojar un error. Si quiero hacer el archivo PDF, fíjense ustedes que aquí ya me lo tiró y me lo generó acá. ¿Te das cuenta? Y aquí está el archivo PDF, el prueba, ¿no es cierto? Es lo que estaba justamente haciendo esa expresión. Ya. Entonces, vayan a esta página, por favor. Vayan a mictex.org y descarguen el látex, ¿no es cierto?, el programa en su computador, dependiendo si es Windows o si es Mac. ¿Ya? Entonces ahí tienen que descargarlo para tenerlo, ¿no es cierto?, en PDF. ¿Ok? Mientras ustedes lo descargan, no se descargan eso, vámonos, ¿no es cierto?, ahora a R. ¿Ya? Entonces, importante, ¿no es cierto?, es que yo que aquí hay dos botoncitos, el source o el visual. Source, visual. En las versiones 4 punto algo de R, tienen estos dos botoncitos que es el source No sé o si también se les source. pegó, Cristian. ¿Perdona? Aníbal, disculpa. Sí, yo pegado, Aníbal. Los demás están acá, ¿no es cierto? Catherine, Sí, ya, súper. estoy Parece que el Aníbal intentando se quedó limpiar. pegado. Sí, creo que se va a volver a conectar. Ya, súper. Entonces, ya, después voy a explicar esto, porque uno puede ir al visual y te va a aparecer esto también. Te das cuenta de otro formato, pero acá, si se dan cuenta, en el menú aparecen otros iconos que ya son para nosotros familiares, ¿ya? Aníbal, disculpa, lo que te estaba diciendo es que nosotros vamos a trabajar, o sea, por lo menos las versiones 4 punto algo, tienes el source o el visual. Si yo me voy al visual, aparece, ¿no es cierto?, otro menú
y claramente se entiende que lo que hace ese menú. Por ejemplo, acá te va a permitir insertar imágenes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Formatear, insertar tabla, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si tú me muestras tu R, yo voy a dejar de compartir. Si muestras, yo te voy a decir dónde o cómo tú lo puedes ver exactamente, porque cambiaron el nombre. ¿Ok? Si quieres compartir. Que justo se me cayó la conexión, así que Dale, vamos. ya. Prosigo y después cuando esté listo. Ahí, ahora. ¿Vaya a conectar? Sí. Ya. Sí, Ah, pero ya, también lo tienes. El source es virtual, ¿o no? claro. Ya, súper. Eh, Ahí está, ya está súper lento mi computador, así Sí, no, que sí, sí, está paciencia. bien. Sí. Oye, pero tú tienes 4.2, pues, Aníbal. Me engañaste. Arriba está 4.2. Sí, es que te dije la versión del R, no del R Studio. Ah, ya, Entonces, vale, ya. El resto está bien. Ya. Entonces, sí, ¿por qué en las versiones antiguas aparecían aquí al lado de offline? Aparecía como una especie de flechita y ahí donde uno se metía. ¿Ya? Pero bueno, ya. yo creo que todos tienen las versiones nuevas. Perfecto, ya. No hemos dicho nada, vamos acá. Entonces ahora, conociendo esto, voy a cerrar esto y vamos a abrir el script que les tengo. Ya abran el script que les mandé. ¿Ya? Está muy maqueteado, ¿ok? Se entiende, pero en definitiva eh, es para que ustedes, ¿no es cierto?, aquí extraigan algunas cosas, ¿ya? O sea, en el fondo, si yo lo... A ver, si yo... Este es el resultado, este es la O, ¿cachai? Entonces, a ver, vamos a abrirlo acá. Ya, esto es lo que uno va, ¿no es cierto?, debiese tener. Así de bonito va a quedar, ¿no es cierto? Dejaste de compartir, Cristian. Ah, dejé de compartir, perdón. Ahora sí. Eso. Así de bonito va a quedar, ¿no es cierto?, el documento, ya, así debiese quedar, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que es un documento que ya se puede mostrar, ¿no es cierto?, en la web y fíjense ustedes con la inclusión de fórmulas y todo eso. Entonces, la idea es que yo ahora veamos y revisemos, ¿no es cierto?, cómo se incluye algunas cosas. Y si quiero extenderlo a otras cuestiones, ya vamos a tener que usar, ¿no es cierto?, el ChatGPT, ¿no es cierto?, cómo se inserta sobre todo estos códigos, ¿no es cierto?, o estas expresiones que están en LaTeX, ¿ya? Esto está escrito en LaTeX, Mm, ¿ok? Ya, vamos acá. Ya. Recuerden, primer formato, ¿no es cierto?, en definitiva, es el YAML, ¿ok? Fíjense ustedes. Entonces, el YAML va a tener un título, puede tener un subtítulo, un subtitle, también te lo va a reconocer, ¿ya? Y fíjense ustedes que los títulos recuerden que va entre comillas porque es un texto, ¿ok? Y el date, fíjense el date. mm, El date está entre comillas, ¿ya? Pero además, fíjense ustedes que tiene acá esto. mm, Le inserté un código R, ¿te das cuenta? Le inserté un código R, aquí está, ¿ok? ¿Para qué? Para que cada vez que yo actualice este documento, me lo actualice con la fecha del día, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tienen que instalar el paquete sys.date, ¿ya? Tienen que ir. Recuerden ustedes cómo funciona esta cuestión. Ya, install package, buscan el sys, ¿no es cierto? Y ese es el paquete que tienen que descargar, sys.date, no, sys, sin nomás. ¿Ya? Descargan el sys, lo ejecutan obviamente, ¿ya? Y después agregan esto. Formato sys.date, ¿no es cierto? Y aquí le doy el formato, ¿no es cierto?, de cómo quiero que me muestre el documento, día, mes y año, ¿ya? Entonces, si lo descarga, le va a funcionar inmediatamente. Pero ojo, nuevamente, le inserté un código R, ¿ya? Eso es una cosa muy interesante. Yo puedo, entre medio del texto, insertar códigos R en este formato, ¿ok? La salida, PDF document, ¿no es cierto? Sí. Documentos, ¿no es cierto?, HTML, y aquí les puse algunos parámetros. Primer parámetro, ¿no es cierto?, que la figura tenga 8, pero recuerden que estas son 8 pulgadas, ¿no es cierto?,
y que el alto, ¿no es cierto?, tenga 6 pulgadas. Eso después yo lo puedo cambiar, pero recuerden ustedes que por definición las medidas que yo coloco acá están en pulgadas. Yo después los puedo, ¿no es cierto?, modificar en centímetros. ¿Ok? Que se desplieguen, ¿no es cierto?, los índices, los indicadores, ¿no es cierto?, y que estos sean además flotantes. Entonces, este es el YAML que voy a utilizar para este documento, que es el que les mostré. Ojo, lo puedo modificar, ¿no es cierto?, tengo que buscar las modificaciones o el cómo yo quiero, ¿no es cierto?, mostrarlo. Recuerden ustedes que puedo utilizar el Temp Journal, o sea, puedo jugar, ¿no es cierto?, con varias diversidad de cosas, ¿no es cierto?, justamente en el YAML. ¿Ya? Ahora, vamos al texto propiamente tal. Vamos al texto propiamente tal. ¿Ok? Ya. Cuando quiero centrar un texto, lo voy a hacer, ¿no es cierto?, con esos 3 puntitos iniciales. Y va a terminar, ¿no es cierto?, el texto con esos 3 puntitos finales. ¿Ya? ¿Y qué le voy a decir a este texto? Recuerden, texto que está en este formato, un texto de nivel 2, ¿no es cierto?, que tiene esta expresión, ¿ya? Que si yo le puse 2 estrellitas antes y 2 estrellitas después que van a aparecer en negro, ¿no? Se va a ennegrecer este texto, ¿ok? Pero además, ¿no es cierto?, arribita le puse, ¿no es cierto?, y esto es código látex por si acaso, el style, ¿no es cierto?, en donde el texto tiene que aparecer de forma centrada. Por lo tanto, aquí yo tengo 3 opciones. A la izquierda, left, center o right. Ya tengo 3 opciones. Entonces puedo jugar con left, center o right. ¿Ya? ¿Qué viene después? Fíjense ustedes. Style, fuente, familia. Y estoy utilizando acá el Times New Roman. Es decir, la fuente que va a utilizar este texto va a ser el Times New Roman. Por lo tanto, acá yo puedo colocar Arial, Calibri y todas las fuentes que nosotros conocemos justamente aquí. ¿Ya? Entonces, si uno quiere tomar este código y adecuarlo al de uno con nuestro formato de texto, entonces yo utilizaría, lo copiaría y le cambiaría, ¿no es cierto?, la letra y obviamente acá el tamaño de la letra. Entonces acá está el tamaño de la letra en 20 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que esta parametrización, chiquillos, esta parametrización va a ser solamente aplicada a este texto que está justamente acá. ¿Me siguen? Esta parametrización se aplica solamente al texto que está aquí. ¿Ya? Ahora, pasamos acá. Recuerden, abro 3 puntitos y se cierran los 3 puntitos al final, ¿ya? Entonces esto está cerrado. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque ahora esta parametrización está solamente a esta expresión. ¿Me siguen? Ya. Entonces, ¿qué estoy utilizando acá? Justificado. ¿Te das cuenta? Entonces, el texto ahora lo quiero justificado. Voy a volver a usar, ¿no es cierto?, la misma fuente, Times New Roman, y además, ¿no es cierto?, voy a utilizar el tamaño 12 puntos. ¿Ya? Entonces, esto va a justificar a todo el texto que está hacia abajo. Miren, miren cómo lo cierro. Esto se cierra al final. ¿Te das cuenta? Ahí están los 3 puntos. ¿Ok? Ya. Ya. Introducción. Aquí no analicemos el texto que está detrás, ya solamente los conceptos claves de esto. Es 2 gatos, ¿no es cierto? Texto de nivel 2, introducción. ¿Ya? Entonces me voy acá. 2 gatos, texto de nivel 2, ¿no es cierto? Objetivo de la clase. Y ahora fíjense ustedes qué pasó aquí. ¿Ya? Tengo guión, tab. Entonces, ¿qué me va a mostrar esto ahora? ¿No es cierto? ¿Recuerdan lo que vimos adelante? Es un punto en negro. ¿Ya? Voy a ejecutarlo acá, para que lo veamos el HTML. Ahí está corriendo. Oye, Cristian, ¿Mm? quizá yo estoy haciendo trampa, pero estoy desde el visual. Entonces, Después, no puedo, me cuando... voy a, después me voy al visual. Ya, 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 Después voy al visual. ¿Ya? ya, bacán. Ya. Entonces, fíjate que acá lo está mostrando. Este es el visor, la vista, ¿no es cierto?, de lo que estamos escribiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, ya.
Si yo quiero, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Ese guión, tab, me va a permitir poder colocar, ¿no es cierto? Estas listas, ¿se acuerdan? Los puntos negros, ¿ya? Entonces, muy importante eso. Ya, acá, fíjense ustedes que tenemos hartos textos con rojo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese texto que está acá, ¿no es cierto? Me lo va a mostrar según las dos estrellas en negro. Ahí está en negro, ¿ya? Dos estrellas, ¿no es cierto? Me va a mostrar esa porción de texto en negro. ¿Te das cuenta? Ya. Vamos acá. Texto nivel, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que acá, nuevamente, en esta expresión, acá está como punto, y justamente los puntos que están del objetivo de la encuesta que hacen, por si acaso. Esta es la encuesta que hacen. ¿Ya? ¿Vale? ¿Ya? No es muy difícil porque en el fondo de ahora es simplemente formatear el texto ustedes, ¿no es cierto? Y ya saben que con esto, ¿no es cierto? Con ese, ¿qué significa? El problema es en negrita. Mira lo que estoy marcando acá. Lo que marqué aquí significa que está en itálica, ¿se acuerdan? Que también lo puse con un guión bajo, ¿no es cierto? La palabra guión bajo después también te lo va a dejar en itálica. ¿Ya? Ahí está. Y obviamente después está esto en negrita. Ahí, a esta escala espacial. ¿Te das cuenta? Ya. Vamos bien hasta el momento, ¿no? Te me van diciendo algunos problemas que hayan tenido o algunas cositas. Ya. Bueno, aquí viene la ejecución, ¿no es cierto?, de la librería. Ya ustedes saben que tienen que utilizar el instant package y todo eso. Pero bueno, código chungo, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a hacer un enter, porque recuerden siempre que los códigos chungo, para poder insertarlo, es Control Alt I. Control Alt I, uno inserta un código chungo, ¿ya? Control plus Alt plus I, ¿ya? Con eso, ¿no es cierto?, ustedes siempre van a poder insertar un código chungo. ¿Ya? Entonces ahora, en el código chan, yo me voy a ir a esta ruedita, y fíjense ustedes qué va a aparecer acá. Un cuadro de diálogo, en donde va a decir, ya, ¿cómo se llama el chan name? Ya, prueba. Y fíjense ustedes qué va escribiendo abajo, ¿no es cierto? Salidas. Ya. Y aquí se acuerdan el echo, el include, ¿no es cierto? Y el eval. Entonces, por ejemplo, yo quiero, muéstrame el output solamente, echo false. ¿Ya? Muéstrame el código y la salida, echo true. ¿Ya? Muéstrame, corre el código, include false. ¿Ya? Voy a bajar. No corras el código, eval false, include false. ¿Te das cuenta? Todo lo que vimos, ¿no es cierto?, en esas expresiones, yo lo puedo mover justamente en esta libreta. ¿Ya? Ahora, vamos acá. Show warnings. Si yo muevo esta pelotita hacia acá, ¿ya? Ahí apareció warning 2. Si lo muevo al otro lado, warning false. ¿Ya? Mostrar mensaje, ahí está, mensaje true, quiero mostrarlo, no quiero mostrarlo, al otro lado, ¿no es cierto?, false. ¿Ya? Esto es el pack de prints, lo mismo. Y uso los tamaños de la figura. O sea, si quiero una figura, ¿se acuerdan que arriba yo les dije, mira, muéstramelo en 8:6? Bueno, puedo saltarme eso, pero acá yo las puedo colocar también. ¿Ya? Y aquí obviamente tienes que tener cuidado, porque aquí te está diciendo claramente en qué unidad está, y está en pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo los códigos chan modificarlos desde esta expresión, ¿ya? Lo voy a revertir para que, ¿no es cierto?, esto no se grabe. Pero así va a funcionar, ¿no es cierto?, un código chan, ¿ok? Ahora, el código chan, fíjense ustedes, que lo puedo correr acá. Ahí, ¿no es cierto?, me permite poder correr código a código. ¿Te das cuenta?
código a código, ¿ya? Ahora, si yo ya tengo claro que el código ya corre, está perfecto, y necesito que me los corra todo, no voy a estar código, 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 ¿no es cierto? Chan, chan, ¿no es cierto? Corriendo, sino que me voy acá a run, y abajito dice run all, córrelos todos. ¿Ya? Entonces ahí yo también los corro todos, y obviamente me los va a correr todo la expresión. ¿Ya? Y aquí también aparecen otras opciones, ¿no es cierto? Como corre algunos, corre, ¿no es cierto?, otros tipos. Bueno, ahí uno puede ir jugando, ¿no es cierto?, con esta expresión. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Ya. Bueno, ejecución de librería, ta, 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 ta. ¿Ya? Acá fíjense ustedes lo siguiente. Si yo veo esto, ¿qué es lo que va a hacer esta expresión? ¿Qué es lo que haría ¿Qué es lo que va a hacer aquí? Es un include false. Ya. ¿Y qué es un include false en este sentido? Ejecuta el código pero no lo muestra. Perfecto. ¿Ya? Entonces, fíjense la lógica del por qué hice esto. Ya. Fíjense ustedes que lo que yo quise, en el fondo, es correr el código, ¿no es cierto?, pero que no me muestra resultados. Por lo tanto, al ejecutar este código, va a aparecer en el ambiente. ¿Ya? Va a aparecer justamente en el ambiente de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Por qué? Porque si uno dice análisis exploratorio de los datos, y fíjense ustedes que aparece debajo de este código. Y aquí voy parafraseando. En esta sección veremos algunos comandos importantes al momento de analizar la base de datos. En primera instancia, podemos determinar la dimensión de la base, es decir, el número de filas columnas. Número de filas y columnas. Filas y columnas, ¿ya? Al respecto, la base tiene, fíjense ustedes, Si yo me voy al texto, ¿no es cierto? Si yo me voy al texto, estoy aquí. No muestra código, ¿te das cuenta? En ningún lado está mostrándote el código. Pero fíjese lo que sale acá. Al respecto de la base tiene tanto, que es el resultado de ejecutar este código, ¿te das cuenta? Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque ahora ya me queda claro que de esta forma yo puedo automatizar los reportes. Si tengo la base con las mismas niveles de campo, y es una base que generalmente tengo que ir actualizando, simplemente yo escribo esto, ¿no es cierto? Y inmediatamente llamo a la base, la ejecuto y me va tirando los resultados, ¿no es cierto?, con esa base de datos. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que acá tengo como la primera ya intuición de cómo podría yo automatizar estos procesos, que esa es la gracia de esto, que yo puedo, ¿no es cierto?, y seguir automatizando los procesos y no tengo que estar generando códigos cada vez que tenga que cambiar la base de datos. ¿Ya? Y después, fíjense ustedes, filas y filas y, en este caso son 21 columnas que en el fondo estoy llamando a esa expresión. ¿Ok? Entonces, nuevamente hago hincapié de que yo puedo ir insertando elementos de R con esta expresión. Siempre tiene que ir la comilla, que no sé cómo se llamará esta comilla, pero me parece que es un nombre especial, R, y el valor, en este caso, el valor del objeto. Pero este valor del objeto tiene que estar ya ejecutado previamente, y fíjense ustedes que acá yo lo hice con ejecútame el código, pero no me lo muestre. Y fíjate que en el texto no aparece esa expresión. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte, no? Chicos, chicas. ¿Sí? Ya. Comando here y nuevamente acá. ¿Qué va a hacer acá? ¿No es cierto? Simplemente vamos a mostrar los encabezados de la encuesta. Recuerden que este es el comando que nos permite poder mostrar, ¿no es cierto?, hasta 4 filas, porque está parametrizado en valor 4 filas, ¿no es cierto?, de la columna de la base de datos, que es justamente lo que está acá. ¿Ya? Los comandos names, ¿se acuerdan eso? El comando names me muestra los encabezados, ¿no es cierto?, de la base de datos, ¿ya? El comando tile, en el fondo el comando tile, y el comando here son prácticamente iguales. La diferencia es que el here te muestra los encabezados y el tile te muestra, ¿no es cierto?, las últimas filas. Pero en el fondo la lógica sigue siendo exactamente la misma, ¿ya? Comando view te permite poder visualizar las bases de datos, ¿ya? El unique, saber cuántos elementos o cuántas
etiquetas, tiene justamente ese campo, que en este caso es sexo carácter. ¿Ya? El summary obviamente es estadística descriptiva, etcétera, etcétera. Y acá simplemente hay un juego, ¿no es cierto?, de una recodificación en la misma variable, ¿no es cierto?, así como el estilo SPSS. Esto es una recodificación en la misma variable a partir del comando if-else. If, si esto cumple esta condición, devuélveme esto. Entonces, si no cumple, caso falso, devuélveme esto. ¿Ya? Esa es como la lógica del if-else. Es como el sí condicional del Excel también. ¿Ya? Porque trabaja con dos. Si es verdadero, o pasa esto. En caso contrario, o es falso, ¿no es cierto? Pasa esto otro. ¿Ya? Y ahí puedo ir anidando, ¿no es cierto?, algunas cosas. ¿Ya? Comando group by. ¿Ya? Y vamos acá, que quiero ver ya. Esto. Esta es la otra parte interesante que dice relación cómo yo instalo, ¿no es cierto? Instalo. Voy a moverme acá para que ustedes vean aquí dónde estoy. Expresiones aritméticas de esta naturaleza. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando yo quiero insertar una simbología, ¿no es cierto?, aritmética, voy a tener que recurrir a LaTeX. ¿Ya? Vamos a tener que recurrir a simbología LaTeX. ¿Ok? O al lenguaje LaTeX. Entonces, el lenguaje LaTeX en el fondo nos permite escribir, ¿no es cierto?, textos, también nos permite poder escribir texto de la calidad profesional, ¿no es cierto?, de una calidad profesional. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo inscribo esta expresión? Siempre con el signo peso. Signo peso. Y si tengo dos signos pesos al inicio, dos signos pesos al final, la expresión va a quedar centrada. ¿Ya? Dos signos pesos al inicio, dos signos pesos al final, la expresión me va a quedar centrada, tal cual como yo lo observo acá. ¿Ok? Tal cual como yo lo observo acá. ¿Perfecto? Ya, ahí. Y te lo voy a mostrar de esta forma. Entonces vamos acá. Voy a bajar. Fíjense ustedes. Aquí está. Estoy interesando aquí. También podemos calcular el ingreso promedio por región a partir de esta expresión. ¿Cómo se calcula, no es cierto? Dos signos pesos arriba, dos signos pesos abajo, y le escribo la expresión y me va a aparecer, ¿no es cierto?, esta expresión que está justamente aquí al lado. ¿Ya? Ahora, para esto hay textos, ¿no es cierto?, que te dicen o que te dan a conocer la simbología LaTeX. ¿Ya? Pero aquí yo creo que lo más práctico, ¿no es cierto?, es ir a ChatGPT. ¿Ya? Entonces, esto es ChatGPT, voy a generar un nuevo chat, ¿no es cierto? Y yo no sé si ustedes han trabajado con GPT o no. Creo que Catherine me dijo que sí, no sé si Naira o Aníbal, ¿no? Muy poco. Ya, Y yo he trabajado harto para hacer código. ya, súper. Entonces, la gracia del chat está en el prompt, el rol que uno le tiene que asignar, ¿no es cierto?, a chat. Entonces, uno podría decir chat, asume, es como lo obvio, asume el rol, ¿no es cierto?, de experto, programador en LaTeX. ¿Ya? Y ahí te va a decir, sí, estoy encantado para ayudarte, la típica cosa que dice, ¿sí? Por supuesto, estoy encantado aquí para ayudar. Entonces ahora uno podría decir lo siguiente, mira, escribe el código látex de la fórmula de la media aritmética. ¿Ya? Entonces acá, ya. Entonces ahí te tiró el código, ¿cachai? Entonces ahora adecuar a R Markdown.
No, no lo quiere hacer, no lo hizo. No me entendió la pregunta. No, no lo mismo. Copio el código, ya me voy acá, me voy al final por si acaso, para no... Ya, entonces recuerden, dos signos peso, fíjense ustedes, ¿ya? Y yo voy a escribir esto. Lo voy a copiar y lo voy a cerrar con dos signos peso. ¿Ok? Entonces ahora, dicho esto, ya, ahí queda, ¿no es cierto?, como un código látex. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a tomar esta expresión. Por acá. Ahí está, aparece. ¿Te das cuenta? Ahí sí. Así de simple. Entonces te queda, ¿no es cierto?, la fórmula de la media aritmética en código látex y obviamente esto, si yo lo ejecuto, te va a aparecer el documento final. ¿Ok? Bueno, esto es una muestra para ustedes, ¿no es cierto?, que definitivamente la pregunta acá, ¿necesito saber látex para hacer esto? No, lo que necesito es hacer la buena la consulta a chat, me devuelve el código látex y yo lo copio nomás. No necesito aprender látex, porque en el fondo para mí esta expresión es simplemente para que se vea más monono en el documento, ¿no es cierto? Y con esa lógica yo puedo, por ejemplo, escribir esto, porque esto no existe, no es una fórmula que esté, hay que pensarla, ¿no es cierto?, en términos de lo que yo quiero, ¿no es cierto?, poder trabajar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este es el ingreso ponderado. Recuerden que la KCN es muestral y si yo quiero tener la la estadística poblacional en función de esto, entonces tengo que multiplicarlo por su factor de expansión y dividirlo, ¿no es cierto?, por su factor de expansión. Entonces, en términos estrictos, esto vendría siendo una media ponderada. Y por lo tanto, aquí tengo que reconstruir esa fórmula en función de ese cálculo. ¿Ya? Pero bueno, acá tienen, ¿no es cierto?, la fórmula y es simplemente haciéndole las consultas. Y aquí es donde yo les pido a ustedes que vayan refinando, ¿no es cierto?, esas consultas y vayan escribiendo sus códigos. Pero la forma de insertar estos códigos es con los signos peso. ¿Ok? Ahora, si quiero insertar una fórmula en un texto, por ejemplo, a ver, ya, var X. Voy a insertar acá, lo voy a copiar, ¿ya? Ya, yo coloco un texto acá, un peso, coloco la fórmula y cierro, ¿no es cierto?, con un peso. Inmediatamente, fíjense ustedes que aparece abajito, la media. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Cuando yo utilizo los dos pesos, arriba y abajo, te va a quedar centrado, te va a quedar como una fórmula centrada. Si yo quiero insertar pedacitos de fórmula dentro del texto, entonces lo voy a hacer con peso, la fórmula, peso. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar esto para que ustedes vean cómo va a quedar. Espera que ejecute. Ahí está. Y si me voy al final, ahí te das cuenta que quedó la fórmula y quedó, ¿no es cierto?, lo último que nosotros aparecemos, ¿ya? Entonces ahí tienen cómo ingresar ahora fórmulas matemáticas o expresiones específicas, ¿no es cierto?, utilizando el famoso código LaTeX. ¿Ya? Yo voy a borrar esto para no echar a perder este archivo. Ya, listo. Vamos ahora a esta parte que estaba diciendo Aníbal, que es el virtual. Si yo me voy a virtual ahora, y aquí, te va a aparecer el mismo documento, ¿ya? Te va a aparecer el mismo documento, pero la gracia de Visual, ¿no es cierto?, es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo este título, que está acá, ¿no es cierto?, me voy justamente a estos tres puntitos, ¿ya? Te van a decir, ¿no es cierto?, algunos parámetros, porque ya los tenemos, ¿no es cierto?, nosotros parametrizados en tal expresión,
¿no es cierto? Por ejemplo, cómo va a ser la vista, cómo va a ser la ilustración, por ejemplo, si el estilo, ¿no es cierto?, está centrado o no, y otro que te permite poder visualizarlo, ¿ya? Si yo me voy acá, por ejemplo, a... ¿Qué dice? Autogenerar. No, cáncer. Si yo me voy acá, ¿no es cierto?, te va a aparecer exactamente lo mismo, ¿ya? Pero la gracia del visual es la siguiente. Si yo me voy aquí arriba, yo puedo insertar, ¿no es cierto?, una imagen. Yo puedo insertar una imagen en este sentido, ¿ok? Me voy a ir al final para no echar a perder esto. Y al final, ¿ya? Y voy a insertar una imagen. Te va a aparecer estos atributos, ¿ya? Y lo primero va a ser el buscador, el browse. Entonces, me voy a pinchar acá y voy a insertar figura 1. ¿Ya? Por eso se la subí. ¿Ya? Figura 1 en el mismo gráfico que está acá. ¿Ya? Por si uno quiere agregar, ¿no es cierto?, en el texto otra figura, o ¿cómo se llama esto? O los membretes, ¿no es cierto?, institucionales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Si me voy acá a figura 1, lo abro, ¿no es cierto? Caption en la fuente, entonces podríamos colocar elaboración propia, o fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que también podríamos colocar un link. ¿Ya? Si es que queremos colocar en un link, pero este no es el caso, ¿no es cierto?, de eso. ¿Ah? Podemos colocar los atributos, ¿ya? Los mismos, si lo queremos centrado, etcétera, etcétera. O elementos avanzados, ¿no es cierto?, si queremos colocarle, ¿no es cierto?, el título del atributo. Aquí podríamos colocar, por ejemplo, distribución del ingreso por región. Ya, suponiendo que vamos a conservar el mismo. ¿Ok? Ya. Ok, y ahí aparece. Ya, fíjese que aquí está la elaboración propia. ¿Ok? Ya, pero acá es importante una cosa. Aquí te aparece el alto y el ancho. ¿Te das cuenta? El alto y el ancho lo tienen cero. Y acá está un botoncito que si uno lo despliega, yo lo puedo dejar en centímetros. Porque también está como en píxeles, en pulgadas, en milímetros, o como porcentaje de la hoja. ¿Ya? Entonces, si yo lo coloco, por ejemplo, en centímetros, te va a aparecer ese por defecto. Ah, pero sabes que lo quiero de 10 por 15. Estoy inventando acá, ¿ya? 10 por 15. ¿Ya? Y ahí te va a quedar, ¿no es cierto? Ah, bueno, en la figura te la va a distorsionar, ¿no es cierto?, por su tamaño. ¿Ya? 10 por 15, ya. Pero, ¿sabes qué? No. Así en volada uno puede decir, pues, ¿sabes qué? Yo quiero que un porcentaje de la hoja. Entonces, me voy acá a porcentaje. Entonces, yo ahora lo quiero como un 60% o un 50%. Y fíjate que la altura en este caso te viene por automáticamente. Y ahí te lo deja en ese porcentaje. ¿Ok? Ya. Voy a devolverme al source. Voy a devolverme al source. Ya, ahí volvió. ¿Cómo se ve esto ahora en código? Ahí está. Exclamación, elaboración propia, figura 1, el nombre y el width. 50%. ¿Te das cuenta? Ahí lo veo ahora en código. Y en vez a lo mejor de hacer esta dinámica, me voy copiando el código porque sé que va a funcionar en términos estrictos. ¿Ya? ¿Cómo se va a ver esto ahora? Lo tejo. ¿Cómo se vería esto? Para tejerlo. Un poquito lento. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ah, pero ¿se ve mal acá? Sí, se ve mal acá. Pero si yo lo hago en PDF, veamos cómo quedaría en PDF. Veamos cómo quedaría en PDF. Eso por los parámetros que fijamos al principio. Exacto.
Generalmente en HTML no queda como centrado. Ah, claro, porque además, ¿te acuerdas que está fuera del parámetro centralizado que tenemos nosotros acá? ¿Te das cuenta? Porque además lo estoy haciendo fuera. Recuerden que los tres puntitos, en el fondo es, el parámetro inicial va a funcionar para todos los elementos que están dentro de esos puntos. ¿Se acuerdan o no? Entonces, mira, ahí está el texto en PDF, ta, 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 y nuestro último gráfico quedó igual centrado. Al menos en el texto documento en PDF te va a dejarte igual centrado y ahí te aparece figura uno, elaboración propia y le puedes colocar el texto que tú quieras. Nosotros yo aquí solamente le puse este nombre, ¿ya? Así que bueno, bueno, ahí está el texto, ¿no es cierto? Ya, recuerden que lo pueden parametrizar en Visual, ¿no es cierto? Pueden parametrizar estas expresiones, ¿ya? Bueno, inserts también te permite poder insertar tablas o construir tablas, figura, imagen. También en insert lo puedes hacer, ¿ya? Y también hay una opción, ¿no es cierto? Fíjate tú que puedes incluir latex math, ¿no es cierto? Códigos de látex o caracteres especiales como insert emoji, insert, no sé, pues ahí ya uno empieza. Y yo lo invito a que ustedes exploren un poco más este tema, ¿ok? Ya. Entonces, otro elemento que es importante es, bueno, ¿y qué pasa si ahora quiero insertar tablas? Y aquí estamos, en Trello, quiero insertar tabla y vamos a insertar una de 3x3, ¿ok? Así, sumamente simple. Vamos a colocar, ¿no es cierto?, elaboración propia, ya, 2024, ¿ya? Ya, y ojo acá, fíjense ustedes el parámetro que está al final activado. ¿Incluye el encabezado de la tabla? Sí, entonces en el 3x3 el primer encabezado va a ser, o sea, la primera columna, la primera fila, perdón, va a ser el encabezado. Ya, si uno no quiere eso, se lo saca, se lo desactiva la palomita, pues ahí ustedes ya ven, ¿no es cierto?, cómo es fácil es. Y ahí va a aparecer, ¿no es cierto? Entonces aquí podríamos colocar, por ejemplo, nombre. Perdón, esta parte es esencial. Yo les recomiendo que lo hagan siempre con el insertar table, porque si lo van a hacer a código, el código es con teclado y un cacho, es un cacho. No se lo recomiendo, ¿ya? Esto es la más fácil. Nombre, apellido, apellido materno. Ya, vamos a simular eso. Apellido materno. Apellido paterno. Ya, nombre. Ya. Lo voy a ir al source. ¿Te das cuenta? Entonces, si uno lo quiere hacer así como a mano, va a aparecer así. O sea, imagínate todas esas estrellitas, ¿cachai? No, va a ser sumamente complicado hacerlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, es mejor justamente hacerlo en el visual e insertar las tablas, es como lo más recomendado. ¿Ya? Entonces, aquí podemos colocar Juan Carlos González Mujica, Daniel Torre Alba Hermosillo. Estoy inventando nombres que me suenan justamente en mi mente ahora. ¿Ya? Entonces, me voy al source y ahí va a quedar, ¿no es cierto?, esta expresión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se ve esto en el documento? Bueno, veámoslo. Hay que tejer, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que se va a demorar un poco en tejer, ya lo saben, pero en definitiva hemos visto, ¿no es cierto?, ya cómo son todas estas cosas que van funcionando aquí. Mientras te dije ahí, no sé si está quedando claro todo esto. Mira, ahí te quedó, ¿cierto? Ahí quedó efectivamente nuestra tabla, ¿ya? Ojo, acá se va a ver más, ¿no es cierto? Pero en definitiva, si lo sacan en PDF, se va a ver mucho mejor, se va a ver centralizado, también lo puedo centralizar. Recuerden con los puntitos, ¿no es cierto? Yo le aplico eh, el tema de las letras, el tamaño de fuente, si lo quiero centralizado o no. ¿Ya? Recuerden siempre el parámetro inicial que partimos, que es este. ¿Te das cuenta? Ese es el parámetro que nos dice que todo lo que está dentro
de eso va a tener esas características. ¿Me siguen? Si yo quiero cambiar las características, bueno, al texto que viene después le tengo que cambiar los parámetros de acuerdo a las características, ¿no es cierto?, nuevas que ustedes están implementando en este sentido. ¿Ya? Bueno, eso. Cristian, Dime, Aníbal. en ese sentido, lo de los tres puntitos puede aplicar, por ejemplo, a todo el documento, pero yo dentro de eso poder usar, digamos, un paréntesis, digamos, donde aplique un código diferente, o tendría que cerrarlo, o abrir uno diferente y después volver a abrir el inicial Sí, nuevamente. sí, al texto, por ejemplo, que el primer texto esté en formato Arial, tamaño 50, a ese Claro. texto tú lo cierras, lo abres y lo cierras. Ah, ya, Al siguiente texto, si lo quieres en otro formato y en otro tamaño fuente, lo abres y lo cierras. ya. ¿Ya? No, no se podría hacer como una anidación, si es que esa es la pregunta, o como algo Eso anidado. mismo. No, lo vas abriendo y lo vas cerrando. ¿Ya? Perfecto. Es como esto a nivel. Solamente este pedacito, fíjate. Ah, 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 ah. Ay, aquí borré algo, ¿no es cierto? Sí, borré los tres puntitos. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí borré algo, me parece. Ya, Sí. bueno. Bueno, a lo que estaba acá, a lo que estaba acá, se le va justamente a aplicar a esto, Mm. ¿ya? Y lo cerré. Y a lo que viene después, le di el otro formato que quería yo. ¿Ya? Eso. Bien. No sé si hay otra pregunta, estimado y estimado. Por mi parte no, por el momento no. ¿Te funcionó, Caterina, en la consola virtual? No, porque entre que voy viendo la pantalla, iba avanzando, me queda muchas veces atrás, entonces después lo voy a volver a replicar porque queda la grabación. Entonces ahí puedo hacerlo mejor. Pero Ok. hasta el momento me ha sido como fácil de entender, porque como ya sabía usar Overly y ahí se utiliza LaTeX, me ha Mm. sido como bien intuitivo como captarlo. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Naira, por tu parte, Bien, o sea, igual como primera aproximación es complejo, pero bien hasta el momento. ya, súper. Bien, bueno, no, no sé si alguien tiene alguna pregunta ahora técnica de esto, por lo menos cubrimos toda la parte. No es muy difícil, por si se dieron cuenta. Toda esta cuestión, en el fondo ahora lo que tienen que hacer es simplemente, aquí están los códigos, yo se los pasé ya a ustedes, están los códigos, ¿no es cierto? Y ahora, dependiendo de lo que ustedes requieran, es cómo van a ir modificando los códigos. Pero en realidad saben escribir textos, ya saben, ¿no es cierto?, cómo darle cierta estructura a esos textos. Lo importante entonces va a estar en el Jam, ya en el Jam, porque ahí en el fondo van a ver las diferencias, si quieren algo, ¿no es cierto?, como un journal o algo más coloquial, no sé. Hay que empezar a buscar, ¿no es cierto?, todos esos temas, ¿ok? Ya saben insertar figuras, ¿no es cierto? Ya saben crear figuras, ya saben, ¿no es cierto?, cómo yo puedo ejecutar un código, pero que no me lo muestre y después, ¿no es cierto?, hacer como la cita de ese valor. Entonces, en el fondo, como que ya tienen todo esto y no faltaría nada por cubrir, ya saben cómo insertar tablas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ya por lo menos cubrimos toda esa parte. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta así como al final, alguna reflexión, algún comentario, y por mi parte ya estaríamos terminando esto. ¿Ya? No sé si tienen Mm. alguna duda, pregunta o algo así. Yo basándome en lo que dijeron recién, creo que encuentro buena la aproximación, encuentro bueno tener ejemplos también para cachar cómo eso se traduce después en el NIT. Y claro, o sea, puedo decir el NIT porque ahora entiendo lo que es, pues, ¿cachai? También uno va avanzando El en lenguaje. entender esos códigos. Exacto. Sí. Ya, súper, súper. Katy, Naira, Por mi parte, a mí me gustó esto. Yo pensé que iba a ser más complejo. Estaba como, ya, si no entiendo, entenderé después. Pero fue fácil captarlo a pesar de que estuve como más de observadora en la práctica. Pero como lo mencionaba, es muy similar al LaTeX y al Overleaf. Entonces, es como, es, entre comillas, más fácil, al menos para mí,
Y lo otro es que hay harto como manual en internet como para después profundizarlo más. Y eso Mm, igual es bueno, porque al menos a mí me gustó, entonces como que no me voy a quedar solo con esta parte de la grabación, sino que lo voy a poder profundizar más y ya voy a ir captando más como la parte técnica, que es como Mm. más específico de este. Me confundí un poco con lo de R al inicio, pero después dije ya, 60. claro, Así que gracias, estuvo muy entretenido. vale, gracias a ti. ¿Y Naira? Por mi parte tampoco hay dudas. También estuve un poquito más mirando que ejecutándolo porque en la pantalla chiquita es difícil tener las dos cosas como abiertas al mismo tiempo, poder ver y ejecutarlo. Pero eso, todo bien, gracias por la clase y ahora a poner las cositas en práctica para tomarle un poquito más la mano. Súper. ¿Qué les voy a pedir hoy día? Que descarguen el LaTeX, el MikTeX, ya sumamente importante, y ya con eso pueden generar los archivos PDF, ¿ya? Y lo segundo es que tomen el código tal cual como se los pasé, o pueden descargarlo de nuevo si es que lo intervinieron después, y córranlo tal cual como está, o sea, generen su carpetita, ya, y corran el código, y después lo corran en PDF para ver que efectivamente esté funcionando en PDF y ya está listo. Ya después viene ahora la creatividad de cada uno, de cómo yo voy modificando algunos aspectos dependiendo de lo que yo quiera mostrar. Pero en síntesis, ya tienen todos los elementos para que puedan crear archivos. Y si me falta algo, como dice Catherine, está la documentación, pero está ChatGPT que en el fondo te va a solucionar y te va a resolver bastantes problemas. ¿Ya? Así que bueno, eso era por mi parte, agradecido de este sábado que hayan prestado atención. Nosotros tenemos una oferta, después viene un taller, ¿no es cierto?, de Felipe, que va a hacer cartografía e imágenes de raster, ya algo más específico, ahí esto es suculento para los geógrafos, en R, ya un taller corto, sí, sí, es un taller muy cortito porque en definitiva es como introducirlo, es como mostrarle algunas cosas, ¿ya? Y después viene, ¿no es cierto?, Leonardo ya, pero viene con SIG. Así que hay que, el que quiera aprender QGIS, también está Leonardo, ¿no es cierto?, en los talleres. Y vamos a tener una oferta variada. Esto es como una primera impresión, ¿no es cierto?, de esto. Pero si alguien quiere aprender con R, también vamos a tener, ¿no es cierto?, un curso ya específico de aprendiendo R desde cero. O sea, como casi desde la instalación del programa hasta hacer, ¿no es cierto?, elementos más avanzados. Y quienes han hecho el curso conmigo en la Chile saben que yo utilizo mucho la Kaizen y la Kaizen la empujamos, una encuesta muy buena que está muy poco conocida, es muy poco conocida, ¿no es cierto?, a nivel masivo, ¿ya? Así que, bueno, y aquí hay elementos de la Kaizen, por si acaso, aquí la encuesta que le pasé es la abreviación de la última Kaizen que se tomó, ¿ya? Así que eso, bueno, un gusto, que tengan buen día, buen fin de semana y nos estaremos viendo en alguna oportunidad con ustedes, chicos y chicas, ¿ya? Así que muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Cristian. Igual. Que estén bien, Que estés muy cuídense, bien. chao, chao. Chao. Gracias. Vale. Gracias, Naira, que estén bien.